Un saludo a todos, mi nombre es Camilo Ivaca y realizaré un resumen y análisis del ensayo Imágenes y enseñanza de la química, la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Este ensayo fue escrito por Andrés Raviolo, de la Universidad de Río Negro, Argentina. Comenzaremos con el resumen. En este ensayo se analizará el rol de las imágenes exponiendo los fundamentos y principios de la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, entendiendo las implicancias que éstas tienen en la enseñanza de la química. Luego se expondrán las funciones comunicacionales de las imágenes, los niveles de lectura que poseen las imágenes y el uso de diagramas y dibujos esquemáticos. Todo esto, recordemos, para fundamentar y reflexionar en la importancia que tienen en el aprendizaje y enseñanza de la química. El desarrollo de este ensayo comienza describiendo la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, la cual tiene como principal mentor a Richard Mayer. Mayer formula 12 principios para apoyar el aprendizaje multimedia, basado en razones justificadas sobre una rigurosa evidencia empírica y experimental. Algunas son que las imágenes y palabras no son equivalentes, no dan la misma información, no son redundantes ni sustituibles entre sí, poseen una naturaleza complementaria. El significado de las palabras se modifica con las imágenes y las imágenes adquieren sentido por las palabras. También se basó en lo siguiente, que la información auditiva verbal y la visual pictórica se procesan en canales diferentes, lo cual trae ventajas en capacidad, codificación y recuperación de la memoria. Y también podemos mencionar que el esfuerzo cognitivo de integrar en la memoria de trabajo información verbal y pictórica relacionada con los conocimientos previos produce aprendizajes más profundos que van más allá del recuerdo y permite su aplicación o transferencia a otras situaciones y problemas. Vamos con los 12 principios. Principio multimedia. Se aprende profundamente una información si es presentada con palabras e imágenes más que con palabras solas. Esto es muy relevante en el caso de la química, por muchas razones, pero se destaca que generalmente un aprendiz de la química tiene poco conocimiento y si la enseñanza no se presenta con imágenes apropiadas, el estudiante puede generar representaciones pictóricas erróneas. Por ejemplo, el equipo o montaje de destilación puede ser aprendido de una forma correcta con una imagen que permita ver todos los elementos como una unidad. 2. Principio de modalidad. Es mejor que la imagen sea acompañada de palabras narradas, más que palabras escritas. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. Ahora bien, para que la narración sea efectiva debemos respetar el principio de contigüidad, que plantea que palabras e imágenes deben representarse simultáneamente. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. Continuamos. Cuando se trata de un material escrito, se debe considerar el principio de contigüidad espacial, el cual sostiene que se aprende mejor la información cuando el texto y su imagen correspondiente están físicamente integrados en el texto o en la pantalla. Principio de redundancia. Este señala que las imágenes deben ser acompañadas con narración hablada solamente. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. El principio de coherencia. Afirma que se aprende mejor una información Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. cuando el material extraño es excluido más que cuando es incluido. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. Pues la interferencia de material extraño o innecesario puede desviar la atención o saturar la capacidad de procesamiento. Continuamos con el principio de segmentación. Esta afirma que se aprende mejor un material multimedia si es presentado en segmentos pausados por el usuario. Continuamos con el principio de preentrenamiento. Supone que antes de mostrar los contenidos debes introducir los conceptos. Un ejemplo en química podría ser introducir el átomo, las partículas subatómicas y órbitas, por las cuales se desplazan los electrones que se estudiarán. Principio de señalamiento. Afirma que un material se aprende mejor si se dan pistas que resalten su organización. Énfasis vocal, resaltar palabras o señalar con flechas y círculos. Continuamos con el principio de personalización. Este plantea que se aprende mejor si una presentación multimedia está con palabras en un estilo conversacional no formal. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. Que tú y yo estemos vivos depende de la luz solar. También tenemos el principio de la voz. Se aprende mejor si la narración es con una voz humana. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar, más que con una voz proveniente de máquina. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar.
Y por último, el principio de la imagen. No se aprende mejor si la imagen del que habla aparece en la pantalla. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. Muy bien, estos 12 principios son fundamentales para entender la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia aplicado en las imágenes de química. Continuamos reflexionando sobre el rol de las imágenes en el aprendizaje y enseñanza de la química, y es momento de hablar de las funciones comunicacionales que poseen las imágenes. No toda imagen es igualmente eficiente para fines educativos. Las más útiles son aquellas que ayudan a organizar o comprender los conocimientos que se buscan representar. Por ejemplo, las imágenes explicativas. Explicativa organizacional. Estas representan relaciones cualitativas entre los contenidos de una lección, como diagramas o esquemas conceptuales. Relacional. Las imágenes relacionales muestran relaciones cuantitativas entre variables. Las transformacionales muestran etapas de un proceso, lo que incluye cambios en el tiempo-espacio. Y las interpretativas, que ilustran relaciones no visibles y hacen visibles y concretos fenómenos intangibles, como el átomo. En el ensayo se plantea un dato interesante descubierto por Mayer al analizar los libros de ciencia de sexto grado. Descubrió que el 62% de las ilustraciones eran de tipo decorativo, el 23% representacional, el 5% organizacional y el 10% el resto de imágenes explicativas. Esto evidencia que se subestimaba el potencial de las imágenes, pues esto fue por el 1993. Durante todos estos años, esto ha ido cambiando y mejorando. En esta parte del ensayo, se plantea que existen 3 niveles de aprendizajes que pueden presentarse en cualquier imagen. Tenemos la información explícita. Se refiere a la interpretación de aspectos superficiales perceptivos de lo que se ve, como por ejemplo, un frasco de laboratorio y el evidente análisis de partículas dentro del frasco. También tenemos la información implícita, que refiere a la interpretación de información táctica, o sea, lo que representa cada parte de las convenciones de los símbolos. Un ejemplo de estos son los puntos rojos, que representan los átomos de oxígeno. La sombra que generan estos puntos representan las moléculas en movimiento, y la separación que hay entre estos puntos representa el estado gaseoso dentro del frasco. Y por último tenemos la información conceptual, que interpreta el global de la imagen, relacionada al propósito por el cual se construyó. En este caso, toda la imagen representa el modelo de gas ideal de la teoría cinética molecular. Conocer estos niveles de información nos permite entender mejor la importancia del aprendizaje y la enseñanza con imágenes en la química. En último lugar, se presenta una especial atención hacia un tipo de imagen que beneficia el aprendizaje de la química, los diagramas y dibujos esquemáticos. Esto es porque combinan objetos palpables y visibles con representaciones macroscópicas, microscópicas y muchos elementos abstractos que no son visibles en los objetos, lo cual es muy pertinente al hablar de química. Y junto con esto, los estudiantes desarrollan la habilidad de identificar símbolos químicos estandarizados y expuestos a través de dibujos esquemáticos. Estos permiten apoyar el aprendizaje de ideas básicas. Para concluir, considero que la química posee un vocabulario específico, abstracción, simbolismos, habilidad espacial y muchas cosas más. En este sentido, la integración de las imágenes hace que los estudiantes adquieran ideas mentales, visualizaciones macro y micro de sistemas químicos y representaciones simbólicas de los conceptos elementales pero invisibles que nos rodean. En mi especialidad, la música, también existe un vocabulario específico, abstracción, simbolismos, habilidad espacial y muchas cosas más que efectivamente pueden ser mejor abordadas utilizando imágenes que consideren los principios del aprendizaje multimedia, las funciones comunicacionales y los niveles de lectura que los estudiantes pueden ejecutar. Por todo esto y mucho más, considero que las imágenes en la enseñanza de la química y de la música son muy importantes para adquirir un aprendizaje significativo en los estudiantes.